Hola, Dios te bendiga, te saluda Carlos Lázaro y en este momento quiero invitarte a que podamos reflexionar unos breves minutos en la palabra del Señor. Esta es una palabra para cada uno de nosotros, amados jóvenes, para que nosotros tengamos ese compromiso y que sepamos de que Dios quiere que seamos parte de su equipo. Y de esto quiero tratar en esta hora. Dios quiere que seamos parte de su equipo. Sin duda alguna, Dios nos ama a todos por igual. No hace excepción de personas, pero quiere también el Señor que nos sumemos a su equipo para seguir rescatando personas perdidas. Entonces Dios quiere que nos unamos con Él para rescatar personas. En muchas ocasiones nos enfocamos en nuestro bienestar, en nuestras propias necesidades, en cómo Dios nos va a suplir las necesidades o lo que nosotros queremos, lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero en este momento, en esta reflexión, nos vamos a enfocar en sumarnos al equipo de Dios y poder ir en rescate por las demás personas que necesitan ser bendecidas. Y vamos a reflexionar y vamos a indagar sobre la historia que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Vamos a estar reflexionando unos minutos en esta historia. Acá se nos muestran a dos hombres que van de camino hacia la ciudad de Emaús. Esto aproximadamente queda a 11 kilómetros de Jerusalén. Esto sucede el día más importante en la historia, el día de la resurrección de Cristo. Esto ocurre un día domingo. Y vemos cómo Jesús acá interviene en la vida de estas personas. Hace un paréntesis, hace una pausa, porque vaya la tarea la que tenía Jesús de ir a dar instrucciones a sus discípulos para continuar con ese ministerio que él ya había iniciado. Y antes de ascender al cielo, él tenía que dejar unas instrucciones a sus discípulos. Pero vemos acá cómo Jesús interviene y ve la necesidad en estas dos personas de intervenir en ellos y de poder ayudarlos. Estas dos personas se encontraban tristes, se encontraban sin esperanza, y más adelante vamos a saber por qué. Pero en esta hora vamos a aprender, o la buena noticia que encontramos acá es que Jesús va en rescate por estas personas, y la forma en que Jesús hace esto nos va a dar a nosotros un excelente modelo de 4 pasos de cómo intervenir en la vida de los demás. Y el primero es: Jesús se acercó y camina de manera anónima con estas personas. Bueno, en los versículos del 13 al 16 vemos cómo Jesús va introduciéndose en la vida de estas personas. Va escuchando, va observando qué rostros tienen estas personas y se introduce. Jesús aparece ya ahí en esa conversación. De pronto Jesús aparece con ellos, pero ellos no lo reconocen porque Dios impide que le reconozcan a Jesús. Pero ya iba Jesús con ese propósito, con ese plan de rescate hacia ellos. Esto ocurre el día de resurrección. Él se interesa por estos seguidores. Hoy en día, amados jóvenes, nosotros ponemos muchas excusas. Nosotros decimos, tengo estudio, tengo tareas, el trabajo, la universidad, diferentes excusas que nosotros hoy ponemos y que no tenemos tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús nos muestra a través de esto? Jesús quiere que nos acerquemos también a aquellas personas que necesitan, aquellos jóvenes que necesitan una palabra, que están necesitados de un amigo. Por eso es que el Señor nos insta también a que hagamos y cultivemos amistades profundas, a relacionarnos con los demás. Y esto es lo que está pasando acá. Jesús empieza a relacionar con ellos. Entonces Cristo quiere bendecirnos, pero también quiere que nosotros podamos bendecir a otros. Bueno, esto ocurre el día de resurrección. Y vemos aquí cómo Jesús interviene en la vida de estos dos hombres. Bueno, en segundo lugar tenemos que Jesús se dispuso a ayudarlos. Pero ¿cómo Jesús se dispone a ayudarlos? Y lo vamos a encontrar del versículo 17 al versículo 24. Y en la manera en que Jesús se dispone a ayudarlos es por medio del diálogo.
que estaba hablando con ellos. Él se interesa, les pregunta, ¿qué sucede? Le dice, ¿qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y se detuvieron estos varones de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces Jesús identifica la tristeza que estos varones están sintiendo, y poco a poco Él se va interesando por este tema. Entra en diálogo con ellos, le siguen preguntando qué es lo que pasa, qué sucede, ¿verdad? ¿Por qué están tristes? Bueno, un hombre llamado Cleofas, uno de estos dos hombres, empieza a entablar un diálogo con él. Pero ¿qué pensaban estos hombres de Jesús realmente? Aparentemente ellos no sabían o no saben que Jesús está con ellos. Pero ¿qué pensaban? Ellos dicen, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y en el versículo 19, esto lo encontramos en el versículo 19. ¿Cuál era la esperanza que estos hombres tenían y que estaban tristes porque habían perdido toda esperanza en Jesús? Porque hace 3 días Jesús ya había sido crucificado y había sido sepultado en una tumba. Entonces, ¿cuál era la esperanza que tenían? Bueno, nosotros, dicen ellos, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días. Lo vamos a encontrar en el versículo 21. Bueno, muchos jóvenes hoy en día, pese a la crisis económica, familiar, crisis físicas, mentales o incluso problemas en la congregación, han perdido la esperanza. Pero hoy nosotros, como juventud que sirve al Señor, podemos causar cambios de pensamiento en los demás. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Esto solo lo lograremos por medio de nuestras buenas acciones y siguiendo el ejemplo de Jesús. Bueno, una vez que Jesús identifica la tristeza de estos hombres, Jesús también sabe escuchar. Jesús les escucha. Todo lo que ellos le están relatando, lo que le están diciendo, la tristeza, el dolor que ellos estaban pasando, Jesús lo escucha. Y sin duda alguna, el ser un buen escuchador con los que nos rodean, las personas van a abrir su corazón, van a contarnos qué es lo que está pasando. Pero esto lo vamos a relacionar con que tenemos que ser cristianos éticos, tenemos que ser cristianos confiables, de no poder decir lo que nos están contando, no poder divulgarlo a las demás personas, sino guardarlo para nosotros. Y solamente esa persona y uno lo vamos a saber. Entonces debemos ser personas confiables, personas y jóvenes en las cuales los demás puedan abrir sus corazones y decirnos qué es lo que están pasando. Esto es con relación a Jesús. Se dispuso a ayudarles por medio del diálogo, haciendo preguntas, pero también identifica la tristeza, y Jesús es un buen escuchador. Como tercer lugar, Jesús abre las Escrituras. Jesús abre las Escrituras ante estos hombres. Jesús conectó de manera maravillosa las historias de la Biblia con sus propias vidas, con las vidas de estos hombres. A veces no se trata de solo ir leyendo los versículos, de ir compartiéndolos, sino se trata de poder conectar con lo que la persona en ese momento está sintiendo. Jesús les recuerda acerca de los profetas que ya habían hablado de él, y les dice, entonces Jesús viene y les dice, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 25. Vemos acá cómo Jesús enseña, tal y como lo hacía cuando caminaba con ellos antes de ser crucificado. Jesús empieza a enseñarles. Jesús les empieza a enseñar desde los escritos de Moisés y todos los profetas. Jesús enseña, y eso es lo que nos enseña a nosotros también. Nos da este ejemplo. En la Biblia vamos a encontrar muchas historias bíblicas, textos, pasajes, temas, pero todo está en cómo nosotros lo vamos a utilizar para compartirlo con las demás personas. Tenemos que tratar de conectarla con las personas y que las personas se sientan identificadas con esto que nosotros vamos a estarles relatando acerca de la Biblia. Entonces, en este momento ya se estaba acercando a Emaús y Jesús hizo como que iban a seguir su camino, pero estos varones quedaron fascinados con lo que Jesús les estaba enseñando, quedaron atraídos por lo que Jesús les decía.
Entonces les suplicaron que se quedara con ellos. Les suplicaron que se quedara con ellos. Y por último, Jesús ejecuta una tradición, algo que normalmente Jesús hacía cuando se reunía con sus discípulos en el partimiento del pan. Y lo vamos a encontrar de los versículos 30 al 35. Luego que Jesús acepta quedarse con ellos, al sentarse a comer a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y Jesús enseguida, al instante, Jesús desapareció. Entonces vemos acá qué fascinante, qué emoción, ¿verdad? La tristeza que anteriormente estos hombres tenían, ya en ese momento desapareció. La esperanza regresó porque reconocieron quién era Jesús. Pero ¿por medio de qué ellos reconocieron que era Jesús? Bueno, ellos notaron que era Jesús hasta que Él hizo el partimiento del pan, hasta que Él lo bendijo. Hasta entonces dijeron, bueno, este es Jesús. Y decían se decían entre sí, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaban las Escrituras? Y dice la Biblia que en menos de una hora ellos regresaron a la ciudad de Jerusalén y ahí encontraron a los 11 discípulos y a otros 2 que llegaron. Pero estos 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido en el camino y cómo lo habían conocido, cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Esto nos lleva a pensar que Jesús hace un cambio de pensamiento en las personas y así mismo nosotros también lo podemos hacer, pero no solamente un cambio de pensamiento, sino también la actitud, porque en ese momento los discípulos se encontraron maravillados, contentos, felices, emocionados de lo que acababan de presenciar. Tanto fue esto que decidieron actuar, decidieron ir hacia la ciudad de Jerusalén. Bueno, dice la Biblia que en aproximadamente menos de una hora, lo que anteriormente tal vez habían tardado horas en llegar a Emaús, y cuando regresaron a Jerusalén, ellos se tardaron menos. Entonces, Jesús hace posible lo imposible. Jesús hace el cambio de pensamiento y cambia la manera de actuar de la persona. Esto es lo que el Señor nos está indicando en esta hora. Tenemos un desafío grande. Cristo nos está desafiando a seguir su ejemplo de cómo debemos accionar para ser parte de su equipo de discípulos. Sin duda alguna, esta caminata con Jesús resultó en un proceso de rescate para aquellos discípulos frustrados, tristes, desamparados. Y podemos afirmarlo porque inmediatamente volvieron a Jerusalén en condiciones de bendecir a otros por medio de su testimonio. Entonces, vimos cómo Jesús en el día más importante de la historia, el día de la resurrección, intervino para rescatar a 2 personas en crisis. Se acercó anónimamente, se dispuso a servir, conectó las historias de la Biblia con sus vidas e hizo una costumbre llena de contenido. El resultado fue que los recién rescatados se dispusieron a testificar y bendecir a otros con su experiencia. Ahora, amado joven, amado hermano, amado interesado en ver este video, yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría ser parte del plan de Dios? ¿Del plan de rescatar a esas personas que andan perdidas? Bueno, yo te puedo dar 3 recomendaciones, aparte de las que Jesús nos está dando acá para poder intervenir y rescatar la vida de las personas. Número 1, tomémonos un tiempo para orar. Pidámosle al Señor que nos pueda revelar qué persona necesita ser rescatada para ir y poder rescatarla, darle una palabra tal como Jesús lo hizo acá y que nos da el ejemplo. Luego, segundo, piensa de qué manera podríamos acercarnos a esta persona, cómo podríamos conectar, cómo podríamos introducirnos con esta persona que el Señor te ha indicado, tal como lo hizo Jesús. Y tenemos el ejemplo claramente acá en estos pasajes en los cuales hemos reflexionado. Número 3, accionemos para que nosotros podamos rescatar. No solamente vamos a orar ni tampoco vamos a pensar, sino también necesitamos accionar, necesitamos ir y rescatar esas almas perdidas. Y de esa manera nosotros estaremos formando
parte del equipo de los discípulos de Cristo. Que Dios te bendiga.